Son las 10 de la mañana con 26 minutos y ya nos contaban Josefina de la Fuente e Ivo Goich que una de las comisiones de reglamento de la Convención Constitucional rechazó rebajar el quórum a 4/7 y ratificó que se mantiene en los 2/3. Ahora la norma debe ser aprobada por el Pleno de la instancia, pero es una señal bien relevante. Vamos a tomar contacto con el convencional Fernando Atria para conversar sobre este tema. Fernando, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián Fresia. Fernando, bueno, hubo harta discusión respecto a este tema. Es uno de los temas, o aparecía como uno de los temas centrales a discutir en esta primera instancia, si es que se cambiaba o no este quórum de los 2/3. ¿Cuál fue su argumento para votar en contra de esta idea, Fernando? O sea, yo creo que la discusión en realidad no era si se cambiaba el quórum de 2/3 o no, porque ese quórum no depende de una norma reglamentaria, de una norma en el reglamento. Quizás sea útil, si me lo permiten, explicar brevemente qué es lo que pasó ayer y qué es lo que no pasó. Ajá. Ayer se discutía en la subcomisión de procedimientos de la comisión de reglamentos. Esta subcomisión es una de 3. Y entonces ahí se discutieron estas cosas que estamos hablando y otras, y se van a presentar eso a la comisión, que es un grupo de 31 convencionales. Esa comisión durante la próxima semana va a estar discutiendo eso, las propuestas que vienen de las subcomisiones, y va a ser ella una propuesta al pleno de la convención. Y entonces la semana subsiguiente va a ser la convención misma, no ya ni la subcomisión ni la comisión, la convención la que va a estar discutiendo eso. Entonces ayer se discutió, entre otras cosas, la cuestión de cómo se aprueban las normas constitucionales y, en definitiva, lo que se aprobó en la propuesta que la subcomisión hace a la comisión es que, es reiterar la regla que está en el texto constitucional actual de que las normas constitucionales se aprueban por 2/3 de los votos de los integrantes de la convención. Ajá. Eso no es que no estaba abierto, en mi opinión, ayer, la cuestión de si podía mantenerse o cambiarse ese quórum. Eso está fijado en las reglas que se le aplican a la convención y en ese sentido, sí, pero... de hecho, aunque el reglamento no tuviera ninguna regla al respecto, no dijera nada al respecto, sería de todos modos está bien, Fernando, pero hay aplicable a la convención. Pero hay convencionales o grupos que lo que buscaban era precisamente rebajar esos 2/3. De hecho, Daniel Bravo, de la Lista del Pueblo, decía que el quórum de los 2/3 no está escrito en piedra y puede ser cuestionado. Y así muchos otros han argumentado en esa misma línea. No, por cierto, nada jurídico está escrito en piedra. Si la ley y la Constitución se puede cambiar. De hecho, eso estamos haciendo ahora. Entonces, pero, ¿sabe? Fuera de esta discusión, salvo en este caso, la mayoría de las personas que yo he escuchado que critican los 2/3 aceptan que para cambiar los 2/3 se requiere una reforma constitucional tramitada en el Congreso. Sí, claro. Y eso, por cierto, en ese sentido, si esa reforma se llevara adelante y el Congreso cambiara esa regla, por cierto, que la regla de los 2/3 cambiaría, obviamente. Sí. En ese sentido, tiene toda la razón el convencional Bravo de que no está escrita en piedra. Pero eso de que no esté escrita en piedra no se sigue que nosotros tengamos unilateralmente la posibilidad, la facultad de tomar una decisión distinta. Y cambiar por esa vía, Fernando, en los 2/3, ¿es viable? Y en tiempo me refiero, en plazo o todo lo que eso conlleva, o finalmente es mejor seguir para que nos explique cuáles son los pasos ahora para que esto se ratifique en otras instancias, entiendo, ¿no?, que se van a llevar a cabo en la convención. A ver, los juicios de viabilidad políticos cada uno podrá hacerlos, ¿no? Hay que tener presente que va a haber una elección parlamentaria, la composición del Parlamento puede cambiar, etcétera. Yo supongo que es totalmente indiscutible que si la regla de los 2/3 está en la Constitución, mediante una reforma constitucional se puede cambiar. Si eso es viable o no, eso ya es una cuestión de juicio político de cada uno. En todo caso, yo creo que lo importante hoy día de la Convención es que la Convención tenga un reglamento, que apruebe un reglamento y que de ese modo pueda comenzar la discusión constitucional. Yo creo que es fundamental, sobre todo, dada la campaña de desprestigio a la cual yo creo que está expuesta la Convención, que yo creo que es muy real. Dada esa campaña de desprestigio, es fundamental que la Convención, lo más rápido que sea razonablemente posible, pueda empezar a mostrar que estamos discutiendo las cosas que han llevado a este proceso constituyente, cosas como pensiones, salud, educación, seguridad social,
profundización democrática, agua, etcétera. Y es para eso, para que podamos empezar a discutir las cuestiones constitucionales de fondo, es una condición necesaria que tengamos un reglamento aprobado. Entonces, yo creo que suscitar ahora con la finalidad de obtener mensajes favorables en redes sociales, una discusión a sabiendas de que es una discusión aquí que no tiene ninguna posibilidad de realizarse, yo creo que no se toma en serio la responsabilidad que todos tenemos respecto del funcionamiento y el éxito del proceso constituyente, porque Fernando, retrasa, dificulta la aprobación del reglamento y eso retrasa y dificulta el inicio de la discusión propiamente sustantiva constitucional. Sí, claro. Y ese es otro de los temas que también se abordó desde otro ángulo, con la idea de someter a un plebiscito vinculante aquellas normas que alcancen la mayoría de los presentes, pero no alcanzaran los 2/3. Ese era uno de los puntos también. Y usted también se opuso sobre ese tema. Me gustaría conocer los argumentos por los que no considera, digamos, el plebiscito como algo viable para zanjar esas diferencias en la convención. A ver, yo no es que yo no considero el plebiscito como algo viable. Yo considero que la indicación que se votó ayer era una indicación que no era, en mi opinión, aprobable, por eso no la aprobé yo. ¿Por qué? Porque un plebiscito plantea desafíos. Hay varias cosas, desde cuestiones más bien de organización. ¿Quién lo hace el plebiscito? La convención evidentemente no puede organizar un plebiscito. La convención tiene que mandatar o tiene que ordenar al CERVEL para que lo haga. ¿Puede la convención darle instrucciones al CERVEL? ¿Qué pasa si el CERVEL dice que eso no está dentro de sus atribuciones, etcétera? Hay un problema. No estoy diciendo que sea un problema insalvable, pero hay un problema. ¿Qué pasa por otra parte? ¿Cómo entra un plebiscito dentro del cronograma de la convención? Tenemos 9 meses extensibles a un año. ¿Cabe dentro de un año un plebiscito realizado? ¿Cómo cabe? ¿Cuándo cabría? Algunos han dicho en la segunda vuelta presidencial. Ahí podría aprovecharse para realizar un plebiscito. Bueno, eso querría decir que solo las cuestiones que estuvieran discutidas y decididas hasta noviembre podrían ser plebiscitadas y todas las otras. ¿No es un poco arbitrario decir, mire, lo que se acuerda antes de noviembre se puede plebiscitar, lo que se acuerda desde noviembre hasta julio no se puede plebiscitar? Estas no son objeciones de principio. Yo no tengo objeciones de principio a la idea de un plebiscito constitucional. Al contrario, son objeciones en cuanto a su realizabilidad. Y entonces yo esperaría que quien propone una indicación admitiendo, o sea, creando un plebiscito, se hiciera cargo de esto. Dijera, vemos que un plebiscito tiene estos problemas de realización y nuestra manera de solucionarlos es esta y esta y esta. Ayer no había nada de eso. Ayer solo había una regla de 3 líneas, de 2 líneas y media en realidad, que decía, si algo obtiene 50% de los votos y no obtiene los 2/3, entonces a plebiscito. Perdón, todas las cosas que obtengan mayoría, algunas, ¿cómo se decide cuáles? ¿Quién decide cuáles? Entonces, a mi juicio, yo creo que esta es una cuestión importante, la convención es una cuestión importante, y yo creo que parte de la defensa de la convención consiste en que los convencionales hagan propuestas como esta, por cierto, porque amplía la participación, pero la hagan de un modo responsable, asumiendo los problemas que sus propuestas o sus ideas enfrentan e intentando, mostrando que han hecho un esfuerzo por identificar esos problemas y solucionarlos. Yo creo que presentar una indicación simplemente diciendo habrá un plebiscito es una manera de buscar un titular, pero no mostrar esa actitud de cuidar la convención, que yo creo que hoy día es fundamental, porque yo creo que la convención está sujeta a una campaña y esa campaña consiste en decir cosas, mentiras, por ejemplo, como nos subimos los sueldos, simples mentiras, o cosas como en la convención se están discutiendo cosas atolondradamente, la discusión no es seria, la convención no es seria, etcétera. Yo creo que todo eso es falso, Fernando, pero creo que le imponen un deber a los convencionales. El tema de los 2/3 igual era y fue tema durante la campaña, ¿no? A la convención. ¿Cree usted que esto o se esperaba una discusión de este tipo? Porque las críticas van desde que es de derecha porque está legitimando este 2/3, porque los 2/3 legitiman a su vez el acuerdo de noviembre de 2019 y así. Entonces, ¿usted preveía que se iba a venir esta discusión? O
sea, yo sabía, por supuesto que uno vive en el mundo, yo puedo observar lo que pasa a mi alrededor. Yo había anticipado que, como yo escuchaba a los mismos críticos de la regla de los 2/3 decir que vamos a intentar en el Congreso una reforma constitucional después de las elecciones parlamentarias con la finalidad de cambiar esa regla, que eso, bueno, en algún sentido implicaba un reconocimiento de que esa decisión le corresponde al Congreso y no a la Convención. Pero es parte, creo yo, de la discusión que estamos teniendo. Lo único es que yo creo que posiciones de ese tipo, dichas así y sin hacerse cargo de cómo se realizan en el caso del plebiscito o de los problemas que enfrentan en el caso de la regla de los 2/3 o las consecuencias que tendría el hecho de que el reglamento dijera algo contrario a la Constitución, que yo creo que eso no tendría ninguna eficacia. Yo creo que muestran poca conciencia, en mi opinión, y con el respeto que me merecen todos mis compañeros y compañeras convencionales, muestran poca conciencia de la responsabilidad que tenemos en la Convención de mostrarle al país que la Convención es una discusión constituyente seria, que se toma en serio a sí misma, que se preocupa de que las cosas que se proponen son cuestiones que están pensadas, que se han hecho cargo de sus problemas, y en ese sentido, y que entonces hacen propuestas buscando más que una solución adecuada en las circunstancias para la Convención, buscando un titular o algún like. Bien, Fernando, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buenos días. Gracias. Nos vemos.